Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una verdadera polémica se ha desatado en España por la inclusión de licencias o permisos para las mujeres que presenten dolores producidos por el periodo menstrual. Esta medida hace parte de una ley sobre el aborto. Y este tema no es de poca monta, pues son miles las mujeres que tienen o tenemos incluso este problema cada vez que nos llega el periodo. Pues además se abrió justamente la discusión sobre si esta medida, una vez aprobada en ese país, podría afectar la contratación de mujeres, al tiempo que sectores feministas la rechazaron por considerarla discriminatoria. Y por eso queremos abordar este tema importante para todas las mujeres de nuestra audiencia, y este tema sobre todo desde la óptica y la experiencia de la medicina, y por eso hemos invitado al doctor Andrés Daste, que es médico ginecólogo de la clínica El Country en Bogotá. Doctor Daste, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, Daniela, buenas noches a toda la gente que está pendiente ahorita de Sala de Prensa. Muy contento de estar aquí. Gracias, doctor, y bueno, empecemos. Y comienzo preguntándole por qué una mujer puede presentar los cólicos menstruales con tanta intensidad. ¿Qué genera, qué puede llegar a generar incluso pues una incapacidad? Bueno, es importante aclarar que esto forma parte de una enfermedad que se llama dismenorrea. La dismenorrea es una patología muy frecuente en la población general. Más o menos hay series que pueden asociarlo a un 60-70% de la población, otras que son más benévolas ponen alrededor del 15 al 20% de la población, y se caracteriza por lo que estás diciendo. El dolor pélvico pre o durante el periodo menstrual, que puede ser de intensidad variable, a veces tan intenso y tan doloroso que puede producir incapacidad, alteraciones en el trabajo, en el estudio. El dolor puede ser localizado solamente en la pelvis, en el vientre, puede irradiarse a la espalda, a las piernas, asociarse a síntomas, náuseas, vómito y otros síntomas diferentes. Esta dismenorrea se divide en dos: en dismenorrea primaria, cuando no existe una causa subyacente y es más frecuente en mujeres más jóvenes, aparece posterior al inicio de la menarquia, y la dismenorrea secundaria, que usualmente se presenta en mujeres un poco mayores, por encima de los 20, 22 años, y esta dismenorrea secundaria supone que hay una causa subyacente, y dentro de esas causas son muchísimas. En nuestro medio probablemente la principal causa de esto es una enfermedad que se llama endometriosis. Entonces lo importante aquí es saber que existe la dismenorrea, saber que existen causas de las mismas y que puedan consultar a tiempo para poder detectar cuáles son susceptibles de manejo y qué manejo se les va a dar. Sí, doctor, pero digamos, lo hablo también desde la perspectiva como mujer, ¿no? Porque en efecto, digamos que hay cólicos, lo digo porque yo estudié en un colegio femenino, por ejemplo, y tenía una compañera que cada vez que le llegaba el periodo, el dolor era tan intenso que podía desmayarse. Yo quiero que usted nos explique, digamos, cuál es el alcance que puede tener un cólico, porque en efecto hay niñas, mujeres, que solamente es el dolor abdominal, una pasta tal vez y pasa, o bolsita de agua caliente y pasa, pero hay otras niñas que incluso les da enfermedades estomacales, desmayos. ¿Sí puede alcanzar un cólico esta intensidad? Claro, Daniela, y lo importante es, tú acabas de poner el punto en lo más importante que hay en esto, y es que muchas veces normalizamos el cólico. Muchas veces pensamos que es normal que les duela, y al normalizar el cólico no se les para bolas. Sí hay mujeres que el dolor es tan fuerte que es absolutamente incapacitante. No pueden estudiar, no pueden ir al colegio, no pueden ir a la universidad, no pueden ir al trabajo. En ese caso corresponde a la patología que es la dismenorrea. Es que es una cosa, es que tú puedas tener algo de dolor asociado al periodo, y lo que tú dices es cierto, puede calmar con un analgésico o algo, de todas formas siempre hay que estudiarlo, pero hay mujeres que es tan intenso el dolor que van a requerir literal estar incapacitadas. Eso quería preguntarle, doctor, porque digamos, ¿en qué caso, más allá de la incapacidad, porque ya tenemos claro que en efecto un cólico sí nos puede generar una incapacidad, pero digamos, ¿en qué momento yo como mujer digo, tengo que ir al médico? Es decir, un cólico me puede doler, digamos que creería que es como lo general que le sucede a las mujeres, lo digo además porque a mí me sucede, pero ¿en qué momento yo debo decir, debo consultar al médico, tal vez el cólico no está siendo tan normal, comillas? Ok, cuando el dolor es incapacitante no existe lugar a duda que se debe consultar al médico.
o por ejemplo cuando tienes algo de dolor con los periodos y ese dolor empieza a ser progresivo y aumenta, pienso que es importante consultar. Lo que yo considero es que a veces normalizamos los síntomas y al normalizar los síntomas se empepan y requieren analgésico y hay más analgésico y más analgésico y cuando uno va a ver llevan 2 años con dosis progresivas de analgésico con efectos secundarios al analgésico y nunca lo han estudiado. Entonces yo lo que pienso es que el síntoma, la persona debe empezar a conocer su cuerpo y saber en qué momento ese síntoma está produciendo demasiado dolor y le está produciendo alteración con sus actividades diarias y consultar por eso. De todas formas, las mujeres son muy juiciosas y realmente son las que primero consultan por síntomas nuevos que les aparecen. Entonces yo considero que lo que tienen que estar pendiente es de qué momento estos síntomas están cambiando, en qué momento les interrumpen su vida cotidiana y pues en ese momento consultar para determinar qué causas subyacentes pueden tener de este dolor. Doctor, ¿los cólicos pueden ser causantes de pequeños quistes también cuando se forman en los ovarios o eso también puede intensificar los cólicos cuando nos llega y también de ahí nos podemos dar cuenta de otras cosas que tal vez no sabíamos que teníamos? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de 2 cosas. Yo puedo tener, la dismenorrea es un síntoma que puede corresponder, cuando es dismenorrea secundaria, a muchas causas subyacentes. Puede ser secundaria a endometriosis, puede tener quistes en el ovario, puede ser secundaria a adherencias, puede ser secundaria a una infección, puede ser secundaria a miomas, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive puede ser secundaria a causas que no sean ginecológicas. Entonces, la dismenorrea siendo un síntoma o el motivo de consulta de la mujer, digamos que ella no es la causa de nada, ella es secundaria a algo que está pasando. Cuando no hay nada subyacente, generalmente pero mujeres muy jóvenes es primaria y cuando hay causas subyacentes es secundaria y esa secundaria es la que nosotros estudiamos cuando van al consultorio. Doctor, teniendo en cuenta todo este contexto y que en efecto pues los cólicos pueden ser tan intensos que sin lugar a duda sí pueden generar una incapacidad. Usted, como ginecólogo, como médico experto, ¿qué opina de la intención del gobierno español de dar incapacidad a las mujeres que presenten esta situación? Digamos, lo leía yo ahorita en el contexto y es que hasta grupos feministas se oponen porque es discriminatorio, pero desde su óptica, ¿cuál es la visión que ustedes le dan? Es que yo lo que pienso es que pues ya existe. Yo he tenido muchas mujeres que les he dado una incapacidad porque tienen dolor con los periodos y mientras nos estudiamos se las damos. Ahora, yo honestamente no sabría decir cuál sería el impacto ese que puede tener dentro de la contratación de las mujeres a largo plazo, ni podría pensar cuál sería el impacto de una modificación en una ley a tal efecto. Entonces, sobre ese tema realmente no sabría qué decirte. Yo pienso que una mujer que necesita una incapacidad se le debe dar, pero es que no podemos normalizar y decir que todas las mujeres en el periodo menstrual van a requerir incapacidad. ¿Me hago entender, Daniela? Yo pienso que cuando alguien necesita, porque tiene un síntoma que le impide trabajar, debe incapacitarse y se debe manejar porque tiene un síntoma tal. Ahora, generalizarlo, yo no sé qué tan bueno sea, honestamente no sé. Doctor, y es que esto es como una enfermedad al fin y al cabo, ¿no? O sea, es decir, si a mí me da gripa, voy al médico, el médico no solamente me receta, sino me dice, Daniela, es que tienes principios de bronconeumonía, tienes que incapacitarte. Es lo que le estoy entendiendo. Yo creo que sí, es que finalmente, digamos que yo creo que hay cosas donde hay que apelar también a cada ciudadano a autorregularse. Si yo tengo un síntoma que realmente necesita una incapacidad, pues se lo manifiesto al médico y analizan la situación. Hay mujeres que tienen una dismenorrea, la dismenorrea típicamente es de intensidad variable, como lo que decíamos al principio. Hay mujeres que les duele poco y hay otras mujeres que les va a doler muchísimo. Por eso pienso yo que generalizar que a todas les da durísimo, pues no es cierto, y generalizar que a no todas les da dismenorrea, pues tampoco es cierto. Entonces, en este punto, sí me parece que la valoración médica en las pacientes que lo requieren es muy importante. Y sobre todo, Daniela, es importante porque ese grupo de pacientes que necesitan consulta médica pueden tener una patología subyacente que es susceptible de manejo y mejoraría. Claro.
Doctor, usted nos contaba hace unos minutos que en efecto usted ha tenido pacientes a las que les ha dado incapacidad justamente por la dismenorrea, pues. ¿Qué porcentaje aproximado de las pacientes que tienen consultas con usted pues presentan este tipo de afección, que necesitan además incapacidad? Esa pregunta es muy buena. Mire, lo que pasa es que es muy variable de acuerdo a muchos médicos. Particularmente en mi consulta, la dismenorrea más o menos es el 25% del motivo de la consulta que tengo diariamente. Muchas veces consultan por otras cosas diferentes y cuando uno hace el interrogatorio encuentra que tienen dismenorrea. De ese grupo de pacientes, yo creo que alrededor de un 15 a un 30% eventualmente pueden requerir incapacidad. Ahora, esta incapacidad no se presenta en todos los ciclos, sino esta incapacidad probablemente se presenta en los primeros ciclos mientras iniciamos el manejo. Entonces, la paciente que no ha tenido manejo, pues es una paciente que va a tener un dolor intenso que en ese momento es incapacitante. Pero si yo inicio el manejo, por ejemplo, inicié manejo con anticonceptivos orales, o iniciamos manejo con medicina bioreguladora, o iniciamos manejo, hicimos una laparoscopia y quitamos la causa, pues posterior al manejo ya debe mejorar el dolor y no va a requerir incapacidad. Por eso es importante el manejo. Más que una ley, yo pienso que es importante incentivar a la mujer a no normalizar el dolor asociado a su periodo menstrual, a no pensar que siempre es dolor, cual sea su intensidad, y consultar a tiempo a su médico de confianza para determinar la causa subyacente y establecer un posible manejo. Doctor, usted al principio nos explicaba, digamos, como que con qué tipo de intensidad le puede dar a las mujeres dependiendo de la edad, ¿verdad? Y hablábamos de 20, 22, menores o mayores a esta edad, pero yo quiero, digamos, como que usted pueda ser como un poquito más específico con nuestras usuarias que nos hacen tantas preguntas en este momento que a veces uno creería lo que usted dice, normalizamos los cólicos, pero cuando vamos a ver resulta que no es tan normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aspectos relevantes, doctor, hay sobre que me pueda doler más o no me pueda doler, o cómo me dé o no me dé este cólico, edad, raza, otros factores para este tipo de afección? No, a lo que me refería al principio es que existen en la clasificación de la dismenorrea, que es lo que estamos hablando, existe una primaria que es usualmente de mujeres jóvenes y se presenta unos meses, unos ciclos después de la menarquia, su primera menstruación, y la secundaria es de mujeres que son un poco mayores, y esa secundaria es porque hay una causa subyacente. Es importante, dentro de lo que tú estás diciendo, como determinar cuándo no es normal, según lo que estamos hablando. Si el dolor no le permite caminar, se asocia a síntomas que llamamos vasovagales, es decir, se marean, tienen náuseas asociadas, el dolor no mejora con analgesia regular, puede tener vómito persistente, etc. Yo siento que estos son casos de dismenorrea severa y ella tiene que estar muy pendiente de consultar pronto. Pero inclusive la mujer que tiene el síntoma, que es persistente, que todos los meses está con el dolor y el dolor le hace que se tenga que quedar en cama, que pues tenga que guardarse de alguna forma, pues también es importante que consulte. Insisto, lo importante es no normalizar, y la gente que está haciendo las preguntas sepan que tienen en el médico a una persona de confianza a la cual decirle, venga, es que esto está interrumpiendo mi vida. Mire que en la secundaria, dependiendo de las causas que tenga, puede afectar la vida sexual, puede afectar el estudio, puede afectar el trabajo, puede afectar el sueño. Es decir, tiene muchas cosas alrededor de este periodo menstrual que pues no son normales. Y yo pienso que vale la pena estudiar y manejarlas, ¿no? Sí, además este es un llamado de atención, sobre todo para las que no nos gustan, y debo incluirme en ese grupo, porque que no nos gustan tal vez ir al médico, esperamos o aguantamos un poquito, ¿cierto? Y a veces resulta que el dolor no es justamente tan normal y sí necesita ser tratado. Pero doctor, ¿existen tratamientos que puedan prevenir o tal vez enfrentar este tipo de dolencias para las mujeres, adicional, digamos, a los analgésicos que encontramos en las droguerías, que son de fácil acceso? Daniela, usted hace las preguntas más chéveres. Tengo que felicitar. Claro que sí. Existen muchísimos manejos. Lo que pasa es que, digamos que existen
un arsenal inicial, que es obviamente los analgésicos que tú estás diciendo. Existe un arsenal inicial que es el uso de anticonceptivos orales en algunos casos. Lo importante es estudiarla y secundario a eso, establecer manejo. Pero actualmente encuentras medicina biorreguladora, encuentras acupuntura. Hay un tema muy chistoso. ¿Se acuerdan ustedes de la bolsita de agua caliente de las abuelitas que les decía póngase una bolsita de agua caliente o de agua tibia en el vientre? Pues eso, en control de analgesia, tiene una evidencia muy alta de que ayuda a mejorar los síntomas. Pero entonces, además, como doctor, yo tengo 2 bolsas, ¿no? Una en mi casa y una aquí en el trabajo, porque soy de las mujeres a las que les da unas dolencias terribles con los cólicos. Pues, Daniela, mañana te espero en consulta, estudiándolo más bien. Doctor, ¿qué papel juega aquí la prevención? Y también le voy a poner mi caso personal porque pues, nos hacen este tipo de preguntas, pero lo hago, digamos, también desde el conocimiento, por ejemplo, de mi familia en las mujeres. Entonces, cuando hablamos de prevención, sí, las preguntas que nos hacen tienen que ver respecto a otras enfermedades. Yo le nombré los quistes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en mi casa, por parte de mamá, mi abuela sufrió de cáncer en cuello uterino. Es decir, todo esto también ayuda a prevenir este tipo de enfermedades. Yo siento que cualquier síntoma debe ser estudiado y así puede prevenir uno desenlaces fatales con muchas enfermedades. Evidentemente, no toda mujer que tenga dismenorrea va a tener este caso lamentable que me cuentas en tu familia. Pero, por ejemplo, la primera causa de dismenorrea secundaria es la endometriosis, que es la localización del tejido que está dentro del útero, también por fuera. Entonces, con cada periodo esto produce dolor. Y podemos detectarla en forma temprana solamente con el síntoma y poder iniciar un manejo para prevenir las complicaciones futuras. O podemos detectar una persona que tenga una alteración en colon, descartamos la causa ginecológica y podemos manejar el colon. O podemos encontrar una mujer que tenga un tumor de ovario, no necesariamente tiene que ser maligno, pero un tumor benigno de ovario, y podemos iniciar manejo pronto y evitar complicaciones a futuro como torsión del ovario, etc. Yo pienso que la mejor prevención es consultar a tiempo. Y dentro de la función de nosotros, tanto de ustedes los medios como de nosotros los médicos, es poder transmitirle a las personas esa tranquilidad de que pueden consultar por el síntoma y no van a ser vistas como que en una forma peyorativa, que yo veo a la paciente y digo, pero ¿usted por qué va a consultar por esto? Sino que tienen todo el derecho a consultar a tiempo y por el contrario, deben consultar. Y vuelvo y te digo, te reitero que te decía molestando, sí me parece importante ir a tu médico y decirle, venga, yo tengo estos síntomas, en mi familia han sido prevalentes, yo la verdad los consideraba normales y no les había parado bolas, pero ahorita que estoy cayendo en cuenta, sí me producen molestias y tú eres como el caso típico de personas que, mira, normalizan el dolor y pasa el tiempo y no lo consultan. Estoy seguro que no va a aparecer nada, pero es importante hacer estudio al respecto. Lo normalizamos, así es, porque no solamente lo normalizan tal vez las personas con las que trabajamos, sino nosotras también. Y eso es muy importante también caer en cuenta. Doctor, en su opinión, esta medida que podría entrar en vigencia en España, ¿debería ser aplicada en países como el nuestro? ¿O podemos seguir yendo al médico y que nos den incapacidades, así como usted nos contaba al principio? Pues Daniela, yo pienso que tenemos tantas cosas por encima de eso de las cuales estar pendientes en nuestro país que yo no pensaría que eso en este momento fuera prudente establecer como ley. Lo que yo siempre pienso que es prudente es seguir insistiendo a la población en cuidarse y en consultar rápidamente y seguir insistiendo a los entes reguladores de salud sobre estos síntomas que son para ponerle bolas y abrir más la posibilidad de que la gente consulte tempranamente. Mover más en medios que son síntomas que se debe consultar, los médicos ponerle más atención, etc. Yo pienso que debemos ser un poco más proactivos como ciudadanos, no esperar a que nos pongan una ley para manejar un síntoma, sino poder ser proactivos y trabajar en pro de hacer diagnósticos tempranos y manejos tempranos de esto. Y si yo soy un empleador, entender que si tengo una paciente que fue al médico porque le duele y el médico le incapacitó, pues no ponerle trabas. Digamos que respetar esas incapacidades que son dadas por un profesional en salud, que son dadas con una razón y que tienen unos días para manejarse y entender a la paciente y ser solidario y empático con ese dolor. No necesitamos reglamentar absolutamente todo, pienso yo, pero pues obviamente no tengo un estudio mío ni un estudio al respecto acá como para saber si aquí se debe implementar o no.
Sí, doctor, por último, quiero pedirle por favor que haga un llamado de atención a todas nuestras usuarias, me incluyo también ahí, para no dejar pasar un dolor que creemos mínimo, pero además dejar de normalizar algo que también es de nosotras y que le debemos poner atención a nuestro cuerpo. Por favor, adelante. Pues más que un llamado de atención es como decirles que los médicos estamos para atenderlas, que por favor no normalicemos el dolor. El dolor no es normal, no es normal vivir con dolor. El dolor puede tener causas desde muy leves a causas muy graves y todas eventualmente son susceptibles por manejo. Entonces, por favor, no se queden esperando que pasen los años, aguantando estoicamente un síntoma que eventualmente puede tener una causa subyacente de manejar y que pueden curarse. Básicamente es eso. Es el doctor Andrés Daste, ginecólogo y médico. Gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. Doctor, muchas gracias. Daniela, un abrazo y gracias por esta oportunidad de poder expresar estas cosas y de llegar a muchas personas con la posibilidad de ayudarlas. Un abrazo enorme. Que estés muy bien. Y a ustedes recuerden que debemos ser empáticos con el dolor y no normalizar lo que a veces necesita atención. Con esto me despido. Hasta aquí Sala de Prensa. Buenas noches. Nos vemos mañana.